Para continuar hablando sobre este tema, para buscar otras aristas que nos hablen de ese hombre, de ese ser humano que finalmente fue José Gregorio Hernández, quiero darle la bienvenida al padre Francisco Duplá. Él es investigador, es biógrafo de José Gregorio Hernández. Padre Duplá, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy bien, igualmente. Todo lo que se pueda hablar de José Gregorio es una bendición de Dios. Así es, así es. Padre Duplá, hemos oído muchas cosas de José Gregorio, pero ¿qué tendríamos que saber? ¿Qué quizás usted nos puede decir después de que hoy ya hemos conocido esta información que estábamos esperando? Hoy es que José Gregorio tiene tantos aspectos, algunos muy conocidos y otros no tanto, que se puede conversar de él todo el tiempo que quieras. Porque fíjate, por supuesto, el más conocido, el que todo el mundo dice, fue el médico de los pobres. Y eso se sabe, digo, porque era un hombre extraordinariamente generoso, que no cobraba sus visitas, incluso iba a la casa de los enfermos y se daba cuenta a lo mejor que era en un sitio, en una chabola muy mala. Y entonces no solamente no lo cobraba, sino que a la salida dejaba una limosna ahí en la entrada. O sea, y luego una vez le quisieron pagar 20 bolívares, en aquel tiempo era muchísimo dinero, y él dijo que él cobraba 5. Pero tome 20, no, 5. O sea, él era un hombre muy, vamos a decir, muy desprendido de él. Pero junto con ser médico, fue también un extraordinario profesor de medicina, de la Escuela de Medicina, en la que inauguró 3 cátedras, nada menos. Fisiología, patológica, bacteriología, histología. Esas eran cátedras que él aprendió en París, porque él se formó en Venezuela después del bachillerato y luego en París, que era entonces la capital mundial del saber y especialmente en medicina. Bueno, y no solamente aprendió allá, sino que tenía como un talante investigador. Y él también envió una investigación que por qué eh, los soldados venezolanos que procedentes de los Andes, por lo tanto de territorios altos, tenían más glóbulos rojos. Y él lo hizo eso muy bien y envió su investigación a Nueva York, pero no le dieron curso. De manera que era médico, por supuesto, atendía a los pacientes muy bien, era profesor y era eh, investigador. Y los alumnos eran tan conscientes de que tenían a un profesor fuera de serie que iban a sus clases de gente, o sea, estudiantes que no estaban inscritos en sus cátedras. Eso sí que es una cosa notable. Sí, señor. Bueno, esos son 3 aspectos de él. Ahora, padre Duplá, hablemos de esos milagros que quizás no sean tan conocidos y que seguramente usted conoce o ha documentado. Sí, de esos hay muchos, muchos. Hay mucha gente que ha recibido esos favores de José Gregorio. Yo le estaba contando antes a Ferney, antes de que comenzáramos el programa, el caso de una niña que es nieta de, de una señora que trabajó aquí conmigo mucho tiempo, ¿no? O sea que a la señora la conozco muy bien. Y la nieta de ella, que ahora tendrá, qué sé yo, 12, 14 años tendrá. Cuando tenía 5 o 6 años, se cayó, se rompió la columna vertebral, nada menos, y entonces el médico que la revisó dijo, bueno, eso hay que operarlo, pero le dijo a la familia, va a quedar parapléjica, no va a poderse mover. Y bueno, antes de que la operaran, no sé si esa noche o al día siguiente, estando la niña de noche, se le apareció José Gregorio como tal, le sobó así en la espalda y le dijo, no tengas problema, tú estás curada. Y entonces la niña por la mañana lo dijo, me ha venido un doctor y me ha dicho que no,
que no necesito operación, que estoy curada. Y entonces el médico el cirujano que la iba a operar, digo, es cierto, esto es increíble. ¿Cómo es posible que esta niña eh, no necesite ser curada? Bueno, eso es uno de los milagros que aparece en uno de los libros míos. Y de esos hay muchos, ¿no? Sí, muchos padres, quizás, insisto, no se conozca, pero son tantos. Claro, José Gregorio comenzó su proceso de beatificación y luego de canonización un poco tarde, porque él murió en 1919 y un sobrino de él, Ernesto Hernández Villegas, escribió y escribió una biografía de él, porque claro, ya lo tenían en la familia, sabían que era un santo, o sea, y entonces el sobrino, que lo quería mucho, era también, eh, mm, vivió con él un tiempo, pues escribió. Y como tenía tal fama José Gregorio, el boticario, el farmacéutico de la esquina, eh, no rompía las recetas que traía la gente escritas por José Gregorio, sino las guardaba. Y entonces este Ernesto, el sobrino, las fotocopió y aparecen en la biografía. Son 2 tomos, porque claro, todas las recetas guardadas allá son un montón grande, ¿no? Y eso es extraordinario. Pero a pesar de eso, eso fue fueron publicadas por la Universidad Central, eso también es interesante, no por la Católica, por la Central. Esos 2 primeros libros de biografía de José Gregorio. ¿Cómo, cómo empieza a conocerse sobre los milagros de José Gregorio Hernández? En Isnotú y de allí, digamos, se fueron corriendo de boca en boca. ¿Cómo trasciende esto, no? Bueno, él, cuando se graduó de médico y regresó de París, él quería efectivamente pues hacer de médico allá en su tierra, pero no pudo porque por un motivo que terrible, por un motivo político. ¿Por qué? Porque los que gobernaban allá pues le decían que era un godo, es decir, un hombre que se había formado y todo eso y que no era partidario de ellos y querían encerrarlo, querían... Entonces él tuvo que venir a Caracas, un poco huyendo de esos godos, de esos, bueno, no sé si era el gobernador, bueno, los alcaldes que le tenían por godo. De manera que los primeros milagros, vamos a decirlo así, ocurrieron muy pronto. Incluso hay alguno, que no me acuerdo ahora cuál es exactamente, que se atribuye estando él en vida. O sea que no, antes de morir, inclusive. Bueno, eso aparece en alguno de los libros, no me acuerdo ahora cuál es, pero ciertamente muy desde el comienzo fue regándose la voz y los que lo conocían y sabían de él se encomendaban inmediatamente a él, ¿no? Porque encomendarse a él o la persona o alguno de los parientes, ¿no? A lo mejor la madre de él, si era un niño o lo que sea. O sea, se encomendaban a José Gregorio con toda fuerza, estaban rogándole. Y bueno, y José Gregorio se apareció muchas veces. Hay un comentarista que dice que eso no es posible, que eso no es posible, que eso son imaginaciones de la gente. Y yo le respondí, digo, mira, eh, todavía la gente adulta puede ser que tenga algunas pretensiones de que se le aparecen, pero los niños, y además que los niños ni siquiera sabían en ese momento quién era él. O sea, dijeron que un médico ha venido, pero no decían que era José Gregorio, ni lo conocían. Sí, uno de ellos, cuando después de que lo curó, le mostraron una estampita de José Gregorio y dijo, ese es el que me ha venido a ver, el que me ha curado. O sea que, eh, ¿y por qué se tardó? Bueno, se tardó bastante el inicio del proceso, porque primero el proceso tiene que recogerse
una biografía de él allá en la diócesis original y también pues los escritos de él, porque él escribió también. Él era, además de gran médico, pues era también un escritor y publicó varios artículos y y un libro sobre bacteriología, sobre a ver, elementos que fue después de publicado el texto fundamental durante muchos años en la Escuela de Medicina. O sea que es un hombre, además de eso, le gustaba tocar instrumentos, sabía tocar el piano. Además de eso, sabía bailar muy bien. Cuando era joven bailó con gente allá en Espuque y en Valera, con muchachas, y luego se acordaba de ellas y en alguna carta que le escribía a su gran amigo Santos Aníbal Dominici, pues le decía, ¿qué pasó con con Raimi, una chica que por lo visto le gustaba? No, bueno, es una... Porque claro, también hay el peligro de que como lo consideramos santo, decimos, este hombre no se enamoró nunca. ¿Y nunca se enamoró, padre Duplat, o se conoce alguna historia? No, pues mira, se enamoró cuando tenía 15 años, eso consta, porque cuando fue a Caracas para estudiar bachiller, su padre lo envió, pues iba allá a casa de una familia de Salzburgo y allá apareció una niña, una adolescente, 13 años, y él al verla, pues fue la primera vez que le gustó mucho la niña, pero la niña no le paró absolutamente nada. Y entonces, bueno, pero eso consta que está muy simpático porque él mismo lo cuenta. De manera que José Gregorio es una persona, además de santo, una persona normal, o sea, una persona que tenía grandes cualidades de todo tipo, de artista, como digo, pues tocaba muy bien y tocaba el piano y el violín aprendió también, sí. Padre Francisco Duplat, muchísimas gracias por su tiempo. Él es investigador, es biógrafo de José Gregorio Hernández. Gracias por acompañarnos. Encantado yo, Dania, muy bien. Y Dania Chirinos. Muy bien, padre. Gracias.